La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Sinceramente me gozo saludarlos, deseando que la gracia y el poder de Dios sobrepuje en todas vuestras vidas. Venimos a concluir hoy con el capítulo 2, verso 7. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 7. En ese interesante pasaje nos habla específicamente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este interesante pasaje ciertamente nos habla primero de oír, segundo, vencer, y tercero, Dios le dará del alimento más precioso, que es del árbol de la vida. Por lo tanto, trataremos sobre este interesante pasaje. Lo que a mí me interesa, todas las cosas que habla este pasaje. Primero, el que tiene oído. Es decir, el que tiene oídos debe de saber usarlo con grande inteligencia para su verdadero triunfo. Dios desea sinceramente que su pueblo aprenda a escucharlo y aprenda a obedecer su verdad. De nada serviría simplemente oír, pero nunca obedecer. Pero este oír tiene que ver con la obediencia, porque ciertamente el hombre debe de aprender a escuchar para poder obedecer, para poder actuar. Y el Señor Jesús es el que está hablando en esta interesante carta a los efesianos. Imagínense, el que tiene oídos debe de saber usarlos. Ser negligente en no querer usar sus oídos para oír acarrea destrucción repentina. Pero el aprestar el 100% el oído para escuchar la palabra de Dios, acatar sus leyes, sus preceptos, ordenanzas, mandamientos, ese individuo que acata, recibe y pone por obra es bienaventurado, porque Dios estará con él para siempre y Dios lo bendecirá con el perdón, la salvación, con la vida eterna que es en Cristo Jesús. Pero cuando el hombre es negligente, endurece su corazón para no escuchar a Dios, no le interesa nada de Dios, entonces hace de sus oídos completamente sordos a la palabra de Dios. En vista de eso, el problema viene serio por cuanto es sordo. La sordera lo lleva al fracaso, lo lleva a vivir vida en oscuridad, vida completamente ciego espiritual y además triste, melancólico, abandonado en los vicios y en toda clase de placer de pecado. Por último, va a parar al lugar donde no desearía vivir jamás, pero para ahí va, si endurece su corazón para oír. Es necesario escuchar la voz de Dios a través de la lectura bíblica, a través de los predicadores, a través de tanto hombre de Dios y mujeres que predicamos y enseñamos las verdades supremas.
Tener oídos implica no dejarse influenciar por los malos, no dejarse engañar por los fraudulentos apóstoles, no dejar jamás el primer amor. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, según Apocalipsis capítulo 2, verso 11, se repite la palabra: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En primer lugar, hay que mantenerse firme, aunque estemos sufriendo por la causa de servir al Señor Jesús. No debemos prestarle oído a los problemas de la vida. Es decir, si esos problemas nos quieren alejar de la presencia misma de Dios, de nuestra relación con Dios, entonces no lo escuchemos a los problemas. Escuchemos a Dios, que dice que somos más que bienaventurados en las luchas y en las pruebas. No prestarle ninguna atención también a la gente que es blasfemos, a líderes religiosos que se encuentran constantemente siendo blasfemos de las verdades supremas. Se ponen airados, contiendosos. No hay que prestar atención sino a la voz de Dios. Dios nos habla a través de su palabra que Él es nuestro encanto, nuestro Señor y Salvador. Él es nuestra única esperanza, nuestro único consuelo. En Él hallamos todo lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Por lo tanto, escuchemos a Dios. Él es la solución a los problemas. Él tiene todas las respuestas necesarias para el hombre que se encuentra en diferentes situaciones. Además, como hijos de Dios, no debemos prestar atención a ninguna clase de personas que murmuran, que critican, sino aprendamos el 100% a pegarnos a la verdad divina. Una vez que nos apeguemos a ella, entonces entenderemos el propósito de Dios. Entenderemos la buena voluntad de Dios para con nosotros y de nosotros para con Dios. En tercer lugar, debemos no temer en nada por los padecimientos que vienen por causa de servir a Dios. Muchas veces los padecimientos vendrán por familiares, por amigos, a veces hasta por los mismos creyentes que no están bien parados en el Señor. Otras veces vendrán los padecimientos por la economía o por otra índole de problemas, pero de todos modos es necesario permanecer firmes delante del Todopoderoso. Debemos entonces permanecer firmes en la fe a pesar de que seamos echados a la cárcel por causa de servir a Dios. Es interesante firmar nuestro corazón en lo que Dios declara, y Dios afirmará también nuestro corazón delante de su trono para que le honremos y le sirvamos con integridad. Debemos entonces también mantenernos firmes en la gran promesa de que Jesucristo nos dará la corona de la vida. El que venciere, dice Dios, no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, debemos permanecer firmes. En tercer lugar, en Apocalipsis capítulo 2, verso 17 nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, aunque moremos donde reina el diablo, retengamos el nombre de nuestro Señor Jesús y no neguemos la fe que es en Cristo Jesús. Esto lo vemos claramente, lo que nos enseña respecto a este interesante pasaje. Nunca retener en nuestro ambiente cristianos
a los cuales no tienen la correcta doctrina. Nunca debemos estar ciertamente con ellos para que no nos enfermen, para que no nos dañen. Debemos aprender entonces a escuchar a Dios. Es decir, en el caso de que Dios dice, no aprendas enseñanzas incorrectas, aprende de lo que yo te enseño, escucha mis instrucciones. Mis instrucciones dan vida, dan dirección correcta, te conducen a la eternidad, que es paz, tranquilidad, gozo por todos los siglos. Nunca retener en nuestras reuniones a los que sirven de piedra de tropiezo, aquellos que estorban al crecimiento de nuestras vidas. Debemos apartarnos de ellos. A ellos no hay que escucharlos, hay que escuchar a Dios. Nunca participar de los alimentos sacrificados dedicados a los ídolos, y nunca ser fornicarios. Al que venciere, dice Dios, daré a comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces hay que vencer todas las dificultades que se presentan en la vida. Entonces, vemos entonces lo que nos dice las Santas Escrituras en Apocalipsis capítulo 2, en el verso 29. Nos habla de esta manera: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, este mensaje está dirigido a la iglesia de Tiatira. El Señor le dice también a esta tercera iglesia, la iglesia de Tiatira. La primera trata sobre la iglesia de Éfeso. La segunda nos habla acerca de Esmirna. Y la tercera de Pérgamo. Y entonces, y así sucesivamente. Pero el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y lo repite a las distintas iglesias. Entonces, podemos contemplar que a esta iglesia le habla diciendo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces la iglesia tenía ciertamente que ser vencedora, derribar completamente la doctrina de esta señora, no aceptar tampoco a esta mujer dentro de la congregación como sierva de Dios, porque no era sierva de Dios. Aunque Dios le había hablado que se arrepintiera para que fuese la sierva de Dios, Dios iba a quitar esa potestad inmunda que la tenía enredada con todo engaño. Pero ella no quiso arrepentirse. Dios dijo que la iba a tirar en cama juntamente con sus seguidores. Pero bienaventurado el que vence ese tipo de enseñanzas falsas, porque cuando vence, entonces esa persona ciertamente llega a ser victoriosa y una persona bendecida y prosperada por Dios. En el capítulo 3 se dirige, según el verso 6, se dirige a la iglesia de Sardis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tenía que vencer la muerte espiritual por medio de la resurrección que es en Cristo Jesús. Tenía que vencer las hipocresías. Tenía que vencer la distracción por medio de la vigilancia. Tenían que mantenerse firmes, fieles, alertas. También tenían que vencer lo descuido por medio del cuidado de las demás cosas. Muchas veces, como creyentes, nos descuidamos de muchas áreas de nuestras vidas, mas el Señor dice:
debes totalmente cuidar de las demás cosas que están a punto de morir. Si ya se murieron algunas cosas, no debes de permitir que las siguientes se mueran. Esto es lo que le enseña el Señor a esta iglesia de Sardis. Tenían que vencer por medio de recordar lo que ya habían recibido. Ciertamente habían sido instruidos correctamente, pero lastimosamente que se habían desviado del correcto camino. Tenían que vencer entonces mediante un genuino arrepentimiento. Tenían que vencer mediante la vigilancia, esa fiel vigilancia de las cosas correctas, de las enseñanzas puras, de lo que ya habían recibido. El gran propósito de ser vencedor sobre todas estas cosas es para no ser sorprendidos por Dios. Porque Dios dice, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces era necesario vencer todas las dificultades que tenía esta iglesia para Dios bendecirla, perdonarla, restaurarla, levantarla y ponerla en su reino por los siglos de los siglos. Las grandes promesas de Jesucristo es que al vencedor le dice al que venciera o al que venza será vestido de vestiduras blancas. Al que venciere no borraré su nombre del libro de la vida. Y al que venciere confesaré su nombre delante de mi Padre. Y al que venciere le confesaré delante de sus ángeles. Entonces todas estas bendiciones se dan a los obedientes, a los que sirven con integridad. Según Apocalipsis 6:13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se lo dijo también a la iglesia de Filadelfia. Filadelfia es una iglesia bendecida, prosperada por Dios. Ella tenía que vencer entrando por la puerta que Jesús le había abierto. Una puerta de bendición, una puerta de gran éxito, de grande prosperidad. Tenía que vencer entrando, guardando la palabra de nuestro Señor Jesús. También tenía que vencer entrando y confesando con toda firmeza el nombre de Jesús a pesar de tener pocas fuerzas. Tenía que vencer entrando y reteniendo lo que se posee en Cristo. La obediencia a la palabra de Dios. La obediencia a la palabra de la paciencia del Señor Jesús es nuestra certeza de protección. El Señor le dice a esta iglesia, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ciertamente, Dios protege cuando permanecemos con oídos abiertos, atentos a su palabra. Él nos guardará de la hora de la prueba que viene, cuando ha de venir ciertamente esta prueba para probar al mundo entero. Mas nosotros seremos guardados, protegidos, porque Dios es nuestro escudo. Él es nuestro alto refugio. Además, es nuestro alto y poderosa fortaleza. Es decir, hablando en términos espirituales, en cuanto se refiere a la palabra fortaleza, no solamente se quiere decir de darle fuerza al alma, al espíritu, está hablando en términos espiritual y militar, en el cual nos habla de protección. Aunque el enemigo venga con todas las fuerzas y aún hasta la misma ira de Dios, no va a alcanzarnos, no va a tocarnos, porque Dios mismo es nuestra fortaleza de protección. Entonces, el propósito de ser vencedores es que he aquí, yo vengo pronto. Ese es el propósito de que venzamos, porque el Señor dice, yo vengo pronto.
El propósito de ser vencedor también es para que nadie tome nuestra corona. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es necesario prestar atención a Dios. Los oídos se nos dieron doblemente para que podamos escuchar y podamos atender el consejo santo de Dios. Retén lo que tienes. Es decir, Dios los había perdonado, los había limpiado. Ellos habían recibido una restauración sobrenatural de parte de Dios y su presencia estaba con ellos. Dios les había el 100% coronado con todas las riquezas de bendición. Mas Dios les dice, retengan lo que ya les he dado, para que nadie tome vuestra corona, dando a entender que la corona se puede pasar a otros que quieren ciertamente obedecer a Dios. Pero Dios nos advierte del peligro. Nos dice, retén lo que tienes, para que nadie vaya a poseer la bendición que te he dado de la corona. Las recompensas al vencedor. Yo le haré columna en el templo de mi Dios. Es decir, lo haré un sacerdote. Lo haré ciertamente un ujier. Lo haré un líder muy fuerte, muy poderoso. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Entonces, todas estas riquezas se reciben también cuando vencemos todo obstáculo. Vemos entonces, en séptimo lugar, según Apocalipsis 3:22, le dice Dios a la iglesia Laodicea, que es la séptima iglesia de Asia Menor: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A esta iglesia se le pide que venza. ¿Qué tenía que vencer? Número uno, tenía que vencer la tibieza en el servicio al Señor Jesucristo. Debía también vencer la desdicha espiritual en que se encontraban, comprándole al Señor Jesucristo oro refinado en fuego para ser verdaderamente ricos, porque estaban desdichados, eran pobres. Comprándole al Señor Jesucristo ropas blancas para andar vestidos, porque estaban desnudos espiritualmente. Comprándole al Señor Jesucristo colirio para los ojos, para mirar bien, porque estaban ciegos espiritualmente. Entonces tenían que vencer la pobreza espiritual y tenían que vencer la desnudez espiritual y la ceguera espiritual y la tibieza. Esas cuatro cosas tenían que vencer esta iglesia. Tenían que vencer ciertamente la tibieza. Pero, ¿cómo lo podían lograr? A través del verdadero arrepentimiento. Como dije, comprando oro refinado en fuego. Es decir, tenían que pasar por distintas situaciones adversas. Obtener a través del sacrificio, por luchas y pruebas, conquistar de esa manera la victoria más hermosa, pero a través del arrepentimiento, comprando ese oro que habla de la divinidad, del poder, de la gracia y de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, tenían que revestirse de las vestiduras blancas. Las vestiduras blancas que habla la Biblia de lino fino son las obras constantes, correctas delante de Dios. Pero ellos estaban desnudos porque se creían que estaban muy bien vestidos, pero Dios les dijo, ustedes están bien desnudos. Además,
de estar desnudos, están ciegos, están pobres, están acabados, aunque ustedes dicen que están ricos, que están bien bendecidos, pero la verdad no lo están. Es necesario entonces vencer todas esas situaciones: la desnudez, la ceguera, la pobreza y la tibieza. Entonces, vencer la tibieza, dejando entrar a Jesús al corazón para cenar con él y ellos con él. Porque a Jesús lo tenían afuera. Por eso el Señor está a la puerta diciendo: estoy a la puerta tocando, déjame entrar. Eso de entender que Jesús está afuera. Ellos encerrados en su propio yo, en su propia personalidad, en sus propios deseos, en sus propios caminos, pero a Jesús lo tenían afuera. Por eso la gente vive tibio espiritualmente, aunque se congreguen muchas veces. Si usted no tiene paz en su corazón, eso da a entender que está en un serio problema. Ese serio problema que tiene, ciertamente es un problema espiritual. Está pobre, ciego y desnudo, y está tibio. Por eso no tiene paz, no tiene gozo. Aunque usted, como dije, vaya al templo, no importa. Debe de arrepentirse de todo corazón para que usted goce la plenitud de la gracia de Dios. Muy bien, hemos llegado al final de este tiempo y queremos agradecerle con toda la sinceridad de nuestro corazón por haber estado en sintonía con nosotros. En este momento quiero pedirle a aquellos que realmente Dios les ha estado hablando a través de esta palabra, que busquen a Dios en un verdadero arrepentimiento. Quiero orar por usted si usted se arrepiente. Padre, pongo en las manos tuyas a todos los televidentes que han reconocido que esta palabra fue para ellos y fue para restaurarlos, fue para levantarlos y bendecirlos. Por lo tanto, escucha su oración, escucha sus ruegos, escucha su humillación delante de ti, oh Dios. Ahora, Padre poderoso, en el nombre de Jesús, los pongo en tus manos para vida, para esperanza. Los pongo en tus manos para que los limpies y los restaures. Yo te doy la gloria y la alabanza por esa victoria. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le guarde y Dios le prospere poderosamente. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.